Eh, Disculpa, Walter. sí, un poquito más amplio en cuanto, o un poquito más grados de libertad en cuanto a no solo el karate, porque, o sí, o un karate amplio, porque estamos viendo que en lo tradicional encontrábamos proyecciones y palancas y también neguasa, combate en el piso. Entonces, ampliar un poquito lo que es la práctica cotidiana, que salimos del Gohon Kumite en 5 pasos, o hacemos Kumite libre con el paradigma de las reglas de competencia, y abrirlo un poquito más, y hacer una amplitud de técnicas válidas total, prácticamente, y con una sola premisa que sería cuidar o no lastimar al compañero que se presta a la práctica, ¿no? A la ejercitación. Entonces, yo lo ampliaría a un abanico de técnicas que incluyen a otras disciplinas, de jiu-jitsu, de judo, de aikido, bueno, no sé si alguno quizás quiera experimentar de practicarlo con armas también, pero también podría ser válido, ¿no? Un jiu-jitsu frente a un bo, frente a un... y bueno, y experimentar y sacar experiencia de eso. Eso. Gerardo, tú tenés la palabra. Bueno, el tema de kata y kumite es un tema que hay que hacer una retrospectiva, ¿no? Primero se inventaron las técnicas y sobre las técnicas después se fue desarrollando el kata, ¿no? O sea, la experiencia de cada maestro en su quehacer en el combate práctico fue lo que llevando a la conjunción después para formar el kata, ¿no? Entonces, mi forma de trabajar ahora no es la que usaba antes, pero es la que uso ahora, desde hace algún tiempo ya. Es hacer un desarme del kata y a través de el kakie desarrollar trabajos. Por ejemplo, decir, ok, vamos a trabajar tal o cual o determinadas técnicas de un kata a partir del kakie. Y así vamos desarrollando, porque no hay otra manera. Es decir, si hacemos el combate tradicional, que veníamos, tradicional entre comillas, ¿no? Que hacíamos antes, es un combate que no lleva a nada, ¿no? No es conducente de la realidad. Es conducente de una realidad deportiva, pero no es conducente de una realidad efectiva en la calle, práctica. Y entonces lo voy organizando de esa manera, ¿no? O sea, un kata específicamente lo desarmo, tomo 4 o 5 técnicas, las mismas técnicas las va a tener cada uno de las personas que van a trabajar, y a partir de ahí van desarrollándolo, siempre con la premisa de que tienen que tener un contacto constante, ¿no? O sea, el contacto se desarma cuando hay un agarre, el contacto se desarma cuando hay una técnica de golpe, y luego otra vez el contacto se tiene que retomar. Eso es lo más parecido a lo que se conoce como irikumi. ¿Ah? Es decir, es mantener los principios del karate lo más original posible, y bueno, desarrollarlo a través de la habilidad de cada uno de los contendientes, teniendo como elemento fundamental de que la proximidad hace más probable el contacto, y bueno, asumiendo esa responsabilidad, porque no hay otra manera. ¿Sí? Yo no concibo el combate con protectores y tampoco el combate con 2 metros de distancia, y tampoco concibo agregarle nada que no esté dentro de lo que hacemos. O sea, no, para mí es profundizar sobre lo que hacemos y no tomar nada de ningún otro lado que no sea lo que hacemos. Era eso. José Sensei. Sí, yo creo que aquí hay, como tú decías, un problema de cómo interpretamos el kumite.
si lo interpretamos como a través de las katas o a través de, bueno, que vale todo, ¿no? Podemos utilizar todo. Yo creo que el combate de dojo tiene unas limitaciones, por razones obvias no podemos ir al máximo, aunque bueno, hay elementos tácticos que nos ayudan también a desarrollar aspectos. Y luego las katas también tienen sus limitaciones, porque desde el kata al kumite libre, lo que entendemos kumite libre, que vale cualquier cosa que tenga eficiencia o eficacia, es difícil porque el kata se ha convertido casi en un quijón, ¿no? Es un elemento didáctico. Se ha modificado tanto que intentar aplicar la técnica tal como viene en el kata frente a un oponente es complejo porque se salen un poquito de la realidad, ¿no? Y el kumite libre, como yo lo entiendo, es utilizar las herramientas que tenemos, no tienen por qué ser todas, en cada situación. Y entonces, bueno, ahí aparecen distancias cortas, distancias medias y, ¿por qué no, también distancias largas, ¿no? Porque en deportes de contacto también existe la distancia larga. No es que uno ataque a distancia larga, que también, porque hemos visto que en deportes de contacto uno puede saltar sobre el otro, ¿no? Hay golpes además muy eficaces con la rodilla o con el puño largo cuando te acercas al otro. Yo creo que conceptualmente creo que lo entendemos, pero a la hora de aplicarlo en el dojo es difícil. Es difícil porque el karate no deja de ser un arte marcial peligroso porque hay una variedad de armas a utilizar que sería un poco inviable hacerlo de forma sin arriesgarnos, ¿no? a poder lastimarnos. Yo sí he hecho diferentes tipos de combate y es verdad que la tendencia del combate que nosotros hacemos al dojo, aunque le intentamos dar cierta libertad, se parece mucho al kumite que se hace en competición, ¿no? Quizás a lo mejor con menos reglas o con más técnicas, pero hay una tendencia que se acerque a eso. Luis Sensei. Bien, yo estuve un poco investigando después de la charla que habíamos tenido por WhatsApp, justamente para encontrar una base en común de lo que entendíamos por Shiyu Kumite, y vi que varias escuelas y organizaciones entienden cosas distintas sobre Shiyu Kumite. Por ejemplo, encontré Shiyu Kumite Shodan, Shiyu Kumite Chudan, Ippon Shiyu Kumite. Entonces, es como que no respeta el propio nombre y hacen algo distinto. Pero también después me di cuenta que empezaron a nombrarlos como en bloques para generar como una suerte de evolución hacia el kumite. Pero tengo a mi perro. Entonces empezaban con Shodan, con Chudan, con Ippon, con Sanbon, para tratar de generar un camino de ida hacia algo, y que me pareció bastante interesante, y de eso sí hay algún que otro video en la vuelta que lo muestra. En el caso o en mi experiencia de inquietud, me di cuenta que sí podía llevar algunas técnicas del kata, como lo mencionaba en el grupo anteriormente, como una situación real. Es decir, si yo sé que voy a anticipar, o voy a hacer una técnica de defensa, o voy a trabajar, pido al atacante que empezar a evolucionar con la velocidad, con la intención, si bien uno sabe lo que está haciendo, pero nunca puede dominar la capacidad del compañero que tiene enfrente en cuanto a la intencionalidad y de la ejecución de la técnica. Entonces, si bien que uno está sabiendo lo que el otro va a hacer, pero no sabe el tiempo, la potencia, el ritmo, la forma, y es como una manera de llevar eso que mencionábamos, de llevar del kata al kumite en un ambiente más controlado, como lo había dicho anteriormente. Y va dando un resultado. Va dando un resultado porque a la preocupación de hacer este tipo de kumite y de lastimarse, y de que algo muy importante tampoco se puede hacer en una clase común y con todo el mundo. Es como que hay que poder elegir al compañero con quien uno lo va a hacer, a sabiendas de que si existe la accidentalidad que está a la orden del día, no generen reacciones negativas ante un posible accidente.
Entonces eso también acota bastante el hecho de con quién puedas trabajar. Y obviamente que tampoco lo puedes hacer con los Q, tiene que ser ya categoría de danes que tienen un tiempo de práctica en conjunto y se supone hay una confianza, se supone hay un relacionamiento y se sabe que en caso de accidentalidad no es intencional, pero sí se sabe de la sinceridad del compañero en el momento de exigirlo a uno a realizar las técnicas. Entonces, yo lo que siento en ese sentido es que me muestra en un ambiente controlado la posible realidad de la técnica o de, no digo de lo que el creador del kata, el sensei, y su evolución y corrección técnica con el tiempo hayan tratado de decirnos, pero sí me aproxima un poco. Entonces eso era lo que yo decía en el grupo, que se puede trabajar siempre y cuando sea un ambiente controlado, porque si no sería, bueno, agarrarnos a piñas en el doji, lo creo que no tenía sentido, porque la mayoría estamos dentro de un sistema de escuela que tratamos de enseñar, de corregirnos, y de eso se trata. Me parece que en eso estamos todos de acuerdo, Sensei. A ver, voy a ver si me permite la aplicación. Sí, quería a ver si me deja compartir. Simplemente para ver de qué es lo que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, o sea, porque me parece que me quiere hacer cerrar, no me deja compartir. Bueno, quería compartir un video de dos históricos del Shotokan, y lo elegí del Shotokan porque son los más emblemáticos de lo que después pasó a ser las diferentes vertientes del karate japonés, ¿no? Donde hay dos personas, dos senseis, uno frente del otro, a 2 metros y medio, 3 metros de distancia, intercambiando libremente Kisamizuki, Maegeri, alguna que otra Mawashigeri y algún que otro Gyakusuki, de forma libre, y que creo que es representativo de lo que la gran mayoría de los dojos del karate moderno, del karate de hoy, se entiende como Jiu Kumite. Después, durante el intercambio que tuvimos durante WhatsApp, nos dimos cuenta de que muchos de nosotros no estábamos, o sea, cuando hablaban de la transición de kata a kumite, no hablaban de este tipo de kumite. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Walter, vos levantaste Sí, la mano. Sí, perfecto. Bueno, un poquito a lo que llamaba el sensei Luis Costa. No es una práctica para, digamos, es una práctica para avanzados danes y danes con un desarrollo, cierto, ¿verdad? O sea, porque, digamos, el objetivo sería ir a un terreno de ensayo donde yo quisiera poder aplicar mis técnicas del kata. Bien, tiene que haber una decisión consciente de cambiar de paradigma, digamos, nuestra formación de Q, nuestra formación de Dan, nuestra formación de competidor, nos lleva por el kumite, como bien comentás, de un estilo competitivo. ¿Bien? Entonces, con una calidad de golpe o con otra calidad, pero como vos bien decías en el debate, se cierra en los golpes de puño, se cierra en la distancia media y larga. Bueno, a cierto nivel de desarrollo tiene que haber una decisión personal de romper con eso y ir por más, digamos, romper ese paradigma y hacer una búsqueda personal. Y contrastar todo esto que estamos estudiando, como bien decís, en el kata, tan repertorio de técnicas, a ver si son aplicables. No es que a ver si son aplicables, a ver si puedo aplicarlas.
a ver si mi desarrollo permite el nivel para lograrlo. Y tengo que tirarme a ese terreno a descubrir la realidad. Y no, digamos, hay un trabajo importante ahí de sinceramiento, porque vamos a entrar en un terreno en el que la situación no es la misma que en el estudio del kata, ¿verdad? Pero tengo que aplicar la misma técnica en un contexto diferente. Así que, bueno, es un terreno para entrar, estudiar, experimentar, pero tiene que haber una decisión, porque está, digamos, en juego mucho del físico de uno, del físico del compañero que se presta, y también de lo emocional, ¿no? De la relación humana que hay en el medio de un compañero de dojo, o un compañero de escuela, o otra persona, aunque fuera un encuentro ocasional en el dojo. Así que tiene que haber una madurez, no solo técnica, sino una madurez emocional, y yo apelo a lo espiritual también, para tener empatía por el compañero, tener consideración, tener, bueno, ahí Luis nombró algo de sinceridad también, algo de benevolencia, y sostenerla durante la práctica, porque a veces en el medio de la práctica, en un encuentro, en un choque, en algo accidental o más menos intenso, puede cambiar el estado emocional. De repente, ¿no? Algo mal tomado o algo mal entendido, y eso es parte de la práctica más importante también que tenemos en esa situación. Para ensayar esto, de encontrarnos realmente en nuestro estado de maduración en esta práctica, en este camino, creo que hay que ir a ese terreno, a lo más libre posible, y entonces decidir, ¿no? De forma consciente, ir a dominar esa situación, ir a manejarla, y bueno, y por lo tanto tener el discernimiento de elegir la técnica a aplicar, el tiempo, la distancia, la energía y todo. Pero eso es lo que no es fácil. Ahí es donde me tengo que probar. Para mí, ahí, digamos, la cuestión es prepararse para lo impredecible, así que yo le daría la mayor grado de libertad posible a esa práctica, pero lo que nombraba Luis es que, claro, se hace, digamos, un acercamiento gradual. Entonces dice, bueno, vale todo, pero Shodan no. Vale todo, pero si alguien se cae al piso, lo separamos. Pero ¿para llegar a dónde? La práctica real y el objetivo final, ¿cuál es? Es que no haya ninguna contemplación de eso. Entonces, cuando encontramos un compañero con esa madurez, podemos entrar en ese terreno y saber que lo que vivimos va a ser un aprendizaje y va a ser tomado con buen corazón a pesar de lo que suceda, ¿no? De las consecuencias que tenga. Esa es la práctica que uno, o yo por lo menos, en forma personal, decido encarar, que no la hago con mis alumnos, que no la hago con cualquiera, ¿no? Que se administra, porque tiene que ser un objetivo positivo. Walter Sensei, hay más manos levantadas. Le podemos dar la palabra a Gerardo Sensei. Bien, ¿cuántas veces, por lo menos en mi faz deportiva, decíamos, en el kata se puede ver el estilo, pero en el kumite no hay estilo? Eso lo hemos escuchado todo, ¿verdad? Y con el tiempo yo me di cuenta que eso es un enorme error, un enorme, enorme error. Partiendo de la base de que me hice carne de un dicho de grandes maestros de la antigüedad que decían que cada kata es un estilo en sí mismo. Entonces, luego de tratar de interpretar todo ese tipo de cosas sin que quede todo liberado al azar y a la suerte de cada uno, a la habilidad de cada uno, tomar lo que decía Higa Yuchoku Sensei, ¿no? Uno tiene que ser experto en algo, no podés ser un dominador de todo porque terminás siendo un dominador de nada. O sea, todas las ideas se mezclan
y no hay claridad, no apunto a nada, apunto a lo que salga. Y lo que salga puede ser positivo, puede ser negativo, es lo que salga. Y yo no quiero apuntar a lo que salga. En función de eso, es que hablo de que si cada cata es un estilo, y tengo 2 alumnos que cada uno eligió su kata y tienen que trabajarlo porque lo dominan el kata, dominan las técnicas que quieren trabajar de ese kata. Y entonces puedo mezclar en un trabajo 2 ideas personales que no son lo que salga. Es intentar, con lo que se tiene cada uno, plasmarlo en una realidad. Y entonces uno va empezando a ser dueño de lo que hace. Y no rehén de lo que te enseñaron. O sea, me enseñaron un montón de cosas. Y en la cabeza parece que tengo que aplicarlas todas. Y en ese aplicar un montón de cosas, estoy jugado a la buena suerte muchas veces. O a la impericia del otro, o a mi enorme habilidad, o fracasar ante la habilidad del otro. No sé si me explico bien. Yo creo que hay que profundizar y ser experto. Para mí eso es esencial. Dominar algo hasta el extremo de que no tenga secreto ninguno. Y que cada uno en sí domine algo o algo grande, más grande. Porque eso es lo que va a hacer que realmente sea efectivo y pueda aplicarlo y probarlo y aplicarlo y probarlo y aplicarlo y probarlo. Si no, es navegar en un mar inmenso, 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 inmenso. Si le empiezo a agregar de acá y le pongo de allá y le sumo del otro lado, no me da la vida, no me da la vida para tener luz. Voy a vivir en una bruma. Y eso es lo que ya hace más de 10 años que vengo evolucionando, pienso yo que evolucionando hacia ese punto, ¿no? Entender que el carácter era algo muy personal, por eso era ti, era personal, era el ti de fulano y de mengano. La masificación hizo que se perdiera la individualidad, y en la pérdida de la individualidad el que gana es el que tiene mayor habilidad, lamentablemente. En cuanto a que si yo soy experto de lo que hago, no es un tema solamente de habilidad, es un tema de práctica y dominio y conocimiento profundo de muchísimas cosas, pero anguladas hacia un objetivo. Nada más. Pepe Sensei. Sí, yo un poco hilando lo que dice Gerardo. Yo, por ejemplo, en mi caso me he descubierto cualidades que no se me habían enseñado porque se me había enseñado otro tipo de combate. Un poco hacer de todo, ¿no? Tanto atacar, barrer, defender. Y sin embargo, yo soy bastante bueno en contra. Pero esa contra yo la descubrí a través de hacer mucho kumite, sí, a través de la experiencia, no a través de una enseñanza técnica de cara al kumite, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué buscamos en el combate o en el kumite? ¿Cuáles son los objetivos? Y a partir de ahí, pues crear una metodología que puede ser ascendente, de menos a más, o ir directamente a lo que nos interesa, ¿no? En el dojo yo recuerdo gente que tenía mucha habilidad en las piernas, que por el sistema de combate que se hacía casi no la podían usar, ¿eh? Y eran muy rápidos, patadas cortas, era gente con mucha movilidad, porque se imponía como un criterio estándar, ¿no? De lo que era el kumite. Y pasa lo mismo en las katas, ¿eh? A todo el mundo prácticamente se le enseña todas las katas y bueno, y ya la profundidad pues ya vendrán con los años, ¿no? Entonces, si tratamos el kumite solo como un intercambio de técnicas, donde evidentemente gana el más habilidoso. La idea es, para mí, que ahora, bueno, hace tiempo que hago mucho combate, siempre me ha gustado, pero últimamente de manera diferente, es que cuando tú adquieres esa habilidad personal, es un poco da igual que te caes enfrente. Con lo cual, el combate no está condicionado a reglas, sino a las habilidades propias, ¿no? Y eso solo se consigue a través de mucho entrenamiento, no porque te lo digan,
No te digan, si haces este tipo de combate, vas a adquirir esto. No, no, es a veces recibe, a veces das, a veces... y hay como que tirarse al agua, ¿no? Para adquirir esa experiencia. Y se adquiere por muchas vías, desde el combate directo, donde puede haber más contacto, incluso hasta del bunkai, ¿no? Que quizás a lo mejor el bunkai carece un poco de esos elementos de experiencia, ¿no? Porque está demasiado condicionado a que uno responde al ataque del otro, ¿no? Casi siempre se basa, digo casi siempre porque no, afortunadamente no es así que todo el mundo lo haga, en partes técnicas, ¿no? Yo hago tal técnica y tú haces tal técnica. Y se olvida la táctica, se olvida los aspectos psicológicos, o sea, lo que sientes tú frente a una persona, no es lo mismo lo que siente a otra cuando te ataca. El contexto es importante, no se trabaja el contexto dentro del combate de dojo. Entonces, muchas veces, no por trabajar muchas técnicas se es mejor, pero tampoco al revés, no por trabajar pocas técnicas también se es mejor, ¿eh? Porque uno puede trabajar pocas técnicas y carecer de esa experiencia que se necesita para desarrollar un combate en condiciones, ¿no? Luis Costa Sensei. El micrófono, Sensei. Estoy apelando un poco a lo que mencionaba Walter Sensei y Pepe Sensei, que en el desarrollo, en el de cómo lograrlo, cuando uno trabaja, al principio cuando empecé karate con Valve Sensei, él se acuerda muy bien, trabajábamos mucho en el dojo kumite libre, libre de piernas, libre de brazos, y nos pegábamos hasta por gusto, pero estaba buenísimo, era una forma de aprender también. Y yo pienso que en esta temática, si lo traspolo, cuando hacemos kumite libre, pero cuidado, vamos a trabajar un montón de técnicas, ¿no? Todas las que se nos ocurran, porque es el momento en el cual podemos por lo menos jugar con ellas, tratar de colocar, bueno, todo eso que ya sabemos. Pero eso nos tiene que llevar nos lleva a un objetivo, como por ejemplo cuando hacemos kata, en el correr de sus vidas han tenido diferentes katas como el kata que quieren practicar, el favorito, ¿no? Al principio cuando uno conoce los pinanes, elige uno, cuando conoce los neihanshi, elige uno, y así, y después cuando ya más o menos tiene el abanico de los katas que maneja su escuela, también va variando en el kata que elige practicar más asiduamente. Y cuando elijo un kata que elijo practicar por encima de los demás, también ese kata está orientado a una serie de técnicas, que ya no son todas las del kata, ya son bastante menos. Y de esas bastante menos, seguramente hay algunas con las cuales me sienta más cómodo. Y lo mismo pasa cuando hacemos ese tipo de kumite. Primero es un intercambio que no nos lleva a nada, pero el final, sabemos que es un segundo. Y es ahí donde empieza la maestría de la que nombraba Pepe hace un ratito, de no solo como objetivo por trabajar pocas, tengo que ser bueno, porque capaz que esas 5 que elegí, de verdad no soy bueno. Si está bueno trabajar todas y ir dando cuenta de cuáles voy sacando hasta que me quedo con 1, 2, 1. Lo mismo que con los katas, cuando los practico de verdad, no me da para hacer todos los katas como el que a mí me gusta. El que a mí me gusta le pongo una cuota aparte, que es el sentimiento. Eso que te llena de emoción practicándolo, y que lo sentís de verdad, y que sentís cada técnica, y que hay una energía distinta, y que nos hace hacer el kata distinto. Y cuando trabajamos kumite, así libre, seguramente no estemos aptos, por nuestras edades sobre todo, y habilidades o nanas, a hacer todas las técnicas. A medida que vamos creciendo nos vamos limitando también. Entonces, esa limitación nos lleva a ir eligiendo e ir haciéndonos fuerte en algo que también tenemos que practicarlo, porque si no no lo pulimos. Entonces yo creo que se puede pensar en extrapolar el kata al kumite con el tiempo. Yo ahora ya no hablo del intercambio con el compañero, sino que hablo del aspecto técnico, y decir, bueno, por ejemplo, a mí me gusta Pasai, me gusta el Urazuki. ¿Cómo
cómo lo llevaría a un contexto real. Y me di cuenta que si retrocedo no es la misma potencia, si salgo hacia el costado es muy corto, si me quedo en el lugar me avasallan, y si avanzo en el momento del movimiento encuentro el punto exacto para entrar. Entonces eso me va generando distintos despertares. Y si esa es la aplicación para eso, bueno, ¿cuál sería la aplicación para lo otro? Y eso sí llevarlo ya entonces a la práctica con un compañero de un poco más de evolución y un poco más de eficacia, siempre en el bien entendido del cuidado personal. Por eso, basándome en lo que dijeron de un intercambio general, es como el proceso, es como el propio camino del karate. Se va cortando, 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 hasta llegar a eso en lo que creemos que somos buenos, o por lo menos practicamos para intentar serlo. Gracias, Sensei. Bueno, yo también quería dar un poquito mi opinión porque yo realmente no veo una progresión. Para mí no hay una progresión natural del karate, del kumite, de los saltitos y donde se intercambian tsukis. Y no veo, de ahí, no veo una posibilidad de hacer una progresión hacia un arte marcial real basado en el espectro técnico y táctico del kata. No lo veo. Será que soy miope, pero no lo veo. No veo una transición que vaya de eso a lo otro. Primero porque para mí no hay tampoco, ¿no? O sea, no hay conexiones ni técnicas, ni tácticas, ni metodológicas. Entonces, cuando Gerardo Valve Sensei decía que le decían no hay estilos en el kumite, y es verdad, en ese kumite no hay estilos. Claro, claro. Entonces, para mí, el camino de la aplicación del kata no puede ir por ahí. Para mí eso es un callejón sin salida. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos aplicación del kata? Porque un kata es, como muy bien decíamos, varios de ustedes Sensei, decían, kata es un estilo, es un sistema, es toda una raíz y una concepción de lo que es el combate y el movimiento marcial. Entonces, tiene que haber una metodología progresiva que nos ayude a llegar a... Pero la concepción técnica y táctica y la intención en las dos son completamente diferentes. Por eso yo no veo la posibilidad de hacer una progresión del uno al otro. Quisiera hacer una analogía. No sé cuántos de ustedes tocan un instrumento o de la audiencia, pero a mí me gusta tocar la guitarra y me gusta también improvisar. O sea, tocar con otra gente y después sobre determinados sets de acordes, por ejemplo, uno puntea, ¿no? Entonces, para poder tocar un solo en guitarra improvisado, o sea, hay que saber en qué clave se está tocando y después tener una comprensión de algunas escalas, modos, etcétera, etcétera. Entonces, uno no toca la escala. Uno no toca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No toca eso. Dentro del espectro tonal de una escala, puede jugar de acuerdo a lo que esté pasando en el contexto musical. Uno se adapta a eso y va tocando lo que le sale de adentro, pero siempre dentro de las notas que nos da la escala, ¿no? Eso sería lo que yo digo, la aplicación del kata en el kumite. O sea, desde mi punto de vista, el kumite en el karate no existe. Porque el kumite no es, desde lo que yo percibo en el kata, no es un intercambio de manos, un intercambio de técnicas. Yo lo que percibo en el kata es una persona que se defiende y hace un monólogo hasta poder terminar la situación, sea como sea. Es sobrevivencia. Entonces, como decía el otro día, haciendo los katas de Aragaki Seijo Sensei, no tienen un bloqueo, no empiezan con un bloqueo. Todo es desde el primer contacto ya dando salsa. O sea que entonces es muy difícil hacerlo metodológicamente, parándose enfrente uno del otro y decir,
hace algo, porque eso ya nos pone en una perspectiva reactiva. Cuando la ley de la guerra, la ley del conflicto es que el que tiene la iniciativa gana. Y ganar significa sobrevivir. Entonces yo nunca ante una agresión, lo primero que hago, mi primer paso táctico es sacarle la iniciativa al enemigo. La iniciativa la tengo que tener yo. Y él tiene que reaccionar a mis iniciativas. Es el camino a la victoria. Entonces decirle al enemigo, tú decides cuál es el camino y yo me acomplo a eso, es ya perder. Y estoy absolutamente convencido de que el karate no va por esa mano. Lo que pasa es que hemos recibido una herencia histórica que nos apunta en otra dirección, que no es la de la supervivencia ante un ataque letal, sino que es la de la formación de estudiantes, en la formación física y moral, etcétera, etcétera, que mucho nos ha servido, pero que nos puede enceguecer a la hora de comprender cuál es el mensaje que nos está dando el kata. Hasta ahí llegué, me parece que el primero que fue Walter Sensei, para que voy a bajar mi manito. Luis quería replicar algo, perdón. Luis. Ah, sí, voy a hacer uso del derecho a réplica, que Ah, estaba ahí. perfecto. Ah, el primero. No, el derecho a réplica era de que, una aclaración, cuando me refería al kumite, no me refería al kumite deportivo nunca. No está en mi base de pensamiento. Si bien soy una persona que trabaja por el karate deportivo o por la faz deportiva del karate, pero en estos temas no los relaciono. Entiendo lo que dice Jorge Sensei, que alguien que está dedicado como atleta al deporte difícilmente pueda tener la profundidad de comprensión si no se dedica al karate. Y las dos cosas no se pueden hacer, porque el nivel del ritmo de competencia, tanto nacional como internacional, no permite muchas veces dedicarse a las dos cosas y hay que dedicarse a una. Y hoy en día, como vimos en el Panamericano pasado acá en Punta del Este, hay que ser un atleta. Y para ser un atleta hay muchas cosas metidas en el medio que nada tienen que ver con karate. Esa era la réplica, Jorge Sensei. Sensei, no te olvides de bajar la mano, porque si no me creo que es la palabra otra vez. Que pide de nuevo. Ahí, en este punto, digamos, ya enfocados en llevar el kata a este estudio del Shukumite, como bien decías, en la práctica, digamos, la metodología que todos conocemos no te lleva a este terreno. Como yo comentaba anteriormente, era a raíz de una decisión personal, a raíz de salir de ahí, encarar un nuevo camino en el estudio del combate. Y entonces descubrir sí, cosas nuevas que por otro lado no vienen. Esa es mi experiencia. Entonces implica eso. Ahora, ¿qué pasa con los katas, a mi entender? Los katas, obviamente los estudiamos, los profundizamos, hacemos nuestro tokuy, o sea, seleccionamos en el que mejor nos sentimos, en lo que somos más dúctiles, en lo que hace resonancia con nosotros, en ese conjunto de herramientas. El kata, para mí, nos presenta un repertorio de herramientas, y cuanto más conocemos, más tenemos en nuestro repertorio. Ahora, cuando entramos en el kumite, bueno, ahí es infinito el abanico de posibilidades de situaciones que se presenten. Entonces, ¿con qué vamos a afrontar la situación? ¿Con qué herramienta? Bueno, con la más adecuada, con la correcta. Pero si no la tenemos, o sea, el camino y la búsqueda, tanto tiempo y tantos años, por supuesto es lograr la maestría. En una técnica, en las más posibles. O sea, bueno, hasta donde llegue. ¿Pero por qué? Porque las situaciones que se pueden presentar son infinitas. Y cuanto más herramientas domine, sepa usar y tenga, voy a poder enfrentar la situación de la manera más correcta. Entonces, yo no comparto el punto de que el único camino, la única táctica sea tomar la iniciativa. Hay muchos, en la bibliografía hay muchos
distintas tácticas que no siempre son las de atacar primero. ¿Y cuándo no habría problema en atacar primero? Bueno, porque si hay un manejo de superioridad, o si hay una maestría superior de un lado o del otro, hay tiempo para defender, y hay tiempo para volver a atacar, y hay dominio de la situación a pesar de no ser el que maneje la iniciativa. ¿Por qué no puedo controlar un ataque que se viene si trabajé para eso, si me formé para eso? En situaciones podría y en otras no, depende de los recursos que maneje, pero la táctica que vamos a encarar depende del rival, depende de lo que uno se enfrenta y del estudio que uno pueda realizar rápidamente. A eso viene el trabajarlo, el experimentar y el acumular experiencia para saber en qué terreno nos movemos. Si no lo hacemos, no va a ser fácil, porque ahí yo no sé si gana el más hábil, porque la habilidad desaparece cuando la mente está perturbada y no sale absolutamente nada. Entonces hay que trabajar otra cosa más que la técnica, que es el control emocional, que es manejarse y sostener las virtudes en esa situación para seguir tomando las decisiones correctas, a usar la técnica correcta, usar la energía correcta, y así poder extinguir el conflicto, como el Buda nos manda, ¿no? O sea, ¿cómo termino con este conflicto? De la manera correcta. Si mi reacción es en demasía, o es excedente, genero un problema que se perpetúa, porque se generan otras cosas emocionales, ¿no? Como el rencor o el enojo, y etc. Y si mi respuesta no está a nivel, bueno, entonces ahí sí que ya se me viene en contra, ¿no? Porque no puedo detener ese ataque o ese encuentro. Pero creo, termino con esto, mi búsqueda personal en el estudio del Shukumite no es tanto la destreza, no es tanto el dominar una técnica o muchas técnicas, sino es el dominar las emociones, el dominar la situación. Dominar implica estar transformando la situación, haciendo que pasen las cosas que uno provoca. Entonces ya es fácil anticipar las acciones, es fácil activarlas, desactivarlas, y eso tiene que ver con un poquito más que karate. Creo que lo que estamos encontrando como técnicas, como Todome Waza, como el poder del karate es secundario entre atrás de lo que descubrimos en el potencial de nuestras emociones, de nuestro carácter, nuestro espíritu. Creo que de ahí sacamos más. Gerardo Sensei, tú estabas primero. Bien. Obviamente, Walter, creo que tú sos un didacta de primera línea. Y eso lo pongo por... Tenés una forma de desarrollar tu pensamiento y tu creencia extraordinariamente bien, y te felicito por eso porque es muy importante. Yo creo que yo soy un pésimo didacta, porque no tengo esa claridad conceptual ni la forma para exponerlo de esa manera. Pero de cualquier manera trato de hacerme entender. Al extremo de decir que el karate que nosotros empezamos a aprender desde hace muchísimos años es un karate dogmático, ya venía viciado de problemas retóricos que no tienen nada que ver con el karate. Tiene más que ver con el aspecto social que con la realidad de lo que es la construcción de un arte marcial, que más que ganar lo que quiere es sobrevivir. Entonces partimos de una mala base
Y luego cada uno la ha ido mejorando. Pero algunos siguen todavía con ese dogma. El karate no es el arte de la benevolencia. No es el arte de la benevolencia. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decir que aprendemos karate para matar a alguien, que eso es otra cosa. Pero no es el arte de la benevolencia. No es el arte de la dulzura, ni de la especulación. Uno de los tipos que más daño le hizo al karate como gran maestro que era Yoshin Nagamine, cuando falseaba de que los grandes maestros no se habían peleado nunca. Y mintió, pero yo creo que porque su imaginación zen, su idea tan elevada, lo llevó a confundir, porque no era, este mismo Nagamine entrenaba con Ankichi Arakaki, que mató a un tipo de una patada, y ahora dice que, bueno, ahora no, porque murió en el 97, pero decía que Itosu no se había peleado, que Motobu no se había peleado, que... A ver, reconvengamos la historia. El karate está hecho para vencer en el mínimo tiempo, con el mínimo esfuerzo. No hay otra historia. No hay otra historia. Busquémosle lo que quieramos. Pongámosle 1.000.000 de nombres y guasas y cosas. Pero en resumidas cuentas lo que estamos haciendo es derivar. La idea, por eso hago especial hincapié en esto, es ser dueño de algo. Por eso, mira, hay una gran diferencia entre la forma de expresar las cosas entre los japoneses y los okinawenses. Los japoneses dicen tokui kata y los okinawenses dicen gibugata. Y hay una gran diferencia entre mi kata preferido y mi kata. Mi kata preferido es el que me gusta por su estructura, por su movimiento, porque me seduce la cadencia. Pero mi kata es aquel que yo aprendí y que lo hice uña y carne conmigo. Eso es una cosa. Fíjate la diferencia. Yokumite, irikumi. Yokumite es combate libre. Irikumi es el combate mínimo. Es el tiempo mínimo que yo demoro en no tener más enemigos. Fíjate que hay diferencias, ¿no? Mientras que uno está enfocado a un tiempo de paz, el otro se formó en un tiempo de guerra. Entonces, lo que tenemos que decidir es qué karate queremos hacer. Primer cosa. Si queremos hacer un karate dogmático o con reminiscencias dogmáticas a las cuales le vemos que no tienen sustrato y entonces le queremos agregar más cosas y le ponemos esto y lo otro y lo demás allá porque aquel dogma ya no me sirve tanto, porque ya no me... Ahora que soy más grande, que ya tengo 30 años de karate encima, o 20 o 50, ya me doy cuenta de que aquello, sí, está bueno como ejercicio, pero, y sí, me pueden bajar un diente, y sí, me pueden romper la nariz, pero me pueden hasta ahí, porque, como te dije, la dulzura todavía persiste en determinadas cosas. O ser prudente, pero analizar a fondo cada cosa que quiero que sea mi arma. Y entonces yo puedo ser capaz de controlarla, porque de eso se trata. No se trata de benevolencia, sino de control. Y solamente puedo controlar lo que conozco. Lo que conozco puedo controlarlo. Si no lo conozco, si solamente lo practico, pero no lo conozco, porque entre conocer y practicar hay un abismo, ahí es donde se puede producir las serias lesiones. No digo que de la otra manera no, también. Pero ir a la realidad y al fondo de la cosa, sintiéndome que soy dueño de algo y no soy solamente partícipe de algo, es lo que me va a marcar al momento de tener que tomar una decisión. ¿Ah? El karate no es una dulzura, y yo no lo puedo enseñar así. Por eso es que no enseño a niños tampoco ahora. Por eso es que tengo muy poquitos alumnos también ahora.
porque no podría ser tan hipócrita de hablar de una cosa en la cual no creo. Yo hoy lo que digo es en lo que creo. No, nada más que eso. Digo, conceptualmente hay un abismo. Si no nos separamos, si no nos desapegamos de aquello que nos metieron en la cabeza y profundizamos en lo que tenemos. Hoy practicamos kata en su gran mayoría. De repente los okinawenses no tanto, pero los japoneses son todos kata tuneados, son todos kata que han sido manoseados, de lo cual es muy difícil saber cuál es la técnica, porque han sido tan manejados a gusto y criterio de la competencia, que dentro de una misma... el otro día estaba leyendo a un practicante de Shitoryu que decía, hay 20 maestros de Shitoryu que hacen un kata y todos lo hacen diferente. Pero entonces la pregunta que le hacen es, ¿pero lo hacen diferente porque lo aprendieron diferente? No, lo hacen diferente porque como son competidores, lo adaptan a su forma de competir. Te das cuenta que ni siquiera tiene un asidero lógico. En Okinawa por ahora se siguen manteniendo algunos katas lo más cercano posible y a años luz capaz que de lo que era el original. Pero por lo menos tiene esos atisbos que podés ir buceando hasta encontrar cuál era la táctica y la estrategia, el embusén que tenía el kata. A eso me refiero. Si no hacemos eso, estamos nadando en un mar donde las orillas son lejanas, 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 lejanas. Y solamente nos ponemos felices cuando nadamos hasta que nos cansemos. Nada más, gracias. Sensei José. No, yo, si quiere Walter hacer alguna réplica, se le cedo. Bueno, un cortito. Bueno. Para que no se Sí, pierda por el hilo. favor, no hablen media hora cada uno, después no, ya no me acuerdo lo que dijo el primero. Justamente, o sea, no enseñamos karate con un espíritu violento ni maligno. Entonces, al no ser violento y no tener una iniciativa maligna, entonces es benevolente. Porque benevolencia no quiere decir que es ser... Hay que hacer lo correcto, lo justo. Si hay que usar una técnica definitiva, hay que usar una técnica definitiva, porque era lo correcto. Pero con ese espíritu, nunca tiene que ser malicioso, porque si fuera así, estaría encerrándose en uno mismo, y ahí viene la distorsión de la realidad. Y entonces ahí es donde generalmente uno se equivoca. Entonces, yo digo, ¿con qué espíritu? Esta es una cuestión también un poco personal, ¿no? Pero ¿con qué espíritu yo voy a golpear? Ahí como cuando venía el Shinai, ¿no? Que hablamos en otra ocasión. Kagawa ¿Con Sensei. qué espíritu baja el Shinai en la cabeza? ¿Baja con benevolencia? Con la misma fuerza, en la misma situación, apelando a la misma enseñanza. Pero si baja con odio, entonces no produce lo mismo. No tiene nada que ver, para mí, las virtudes con la destreza o con la potencia. O sea, creo que al contrario, apoyarnos en las virtudes, ¿no? Creo que nos hace más certeros, más precisos, más eficaces inclusive en todo. Pero bueno, es como que muy amplio. Le paso a José Sensei. Sí, a mí me pasa como a Jorge, que pierdo el hilo porque hay tanta información que Lo tengo ya, me tiene con los... Ya con 58 años, cada vez mi mente retiene menos. No, yo creo que no tiene por qué ser incompatible ser poderoso y ser eficaz con tener un código de conducta o una ética. De hecho, yo creo que incluso es más fácil cuando eres fuerte que cuando eres débil, ¿no? No creo que sea compatible. Pero bueno, sin salirnos mucho del tema que estamos exponiendo, yo haría una pregunta, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto en ser eficaz en karate, por ejemplo, ¿no? Cuando en otros artes no, o en otros sistemas de combate no se tarda mucho tiempo en que una persona sea capaz de aplicar lo que hace al aire frente a lo que hace con un compañero, ¿no? Cito algo que conozco, el boxeo, por ejemplo, ¿no?
donde se trabajan katas también, pero desde una perspectiva más cercana a lo que se va a hacer luego aplicándolo, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de kata está, quizá lo tenemos demasiado asimilado como algo diferente a lo que es el karate, que podríamos decir que es un sistema de defensa o de ataque, como queramos verlo, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que plantearnos, como decía Jorge, ¿no? ¿Qué ha pasado en las katas, ¿no? Y claro, desde las katas que nosotros nos han llegado, afortunadamente, creo que aquí conocemos todos katas más antiguas, es muy difícil que esas dos piezas de puzzle se unan, porque son dos piezas de cada una de un puzzle diferente, ¿no? Entonces, porque no solo cuando se han modificado las katas se ha perdido la cuestión técnica, se han perdido mucha información de todo tipo, de tipo táctico, de tipo estratégico, de desarrollo personal, ¿no? En cuanto a conseguir habilidades. Y entonces, claro, en esa ruptura, pues, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con eso? Pues introducimos a veces cosas con más acierto o con menos acierto, ¿eh? Porque no tenemos otras herramientas. Entonces, si uno tiene una experiencia en algo, la intenta introducir. Si otro tiene una experiencia en algo, la intenta introducir. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos hacer un gazpacho ahí un poquito raro, que a lo mejor a nosotros nos viene bien, porque tenemos eso interiorizado, pero a lo mejor no es el objetivo digamos, de cara al resto, a la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Yo hago cosas que para mí son muy naturales, que para mis alumnos es muy difícil, porque no tienen la trayectoria, ni siquiera los mismos objetivos, ¿no? Entonces, si queremos, a lo mejor no queremos, ¿no? Que el kata y el kumite, o como queramos llamarlo, es parte de ese todo, o cambiamos el kumite o cambiamos las katas, porque cada uno está en un plano diferente. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Sensei. Y yo quería hacer algunas acotaciones a los comentarios que venían también, porque pienso que también quería leer lo que nos están diciendo la audiencia, nos escribe, ¿no? Nos mandan un montón de saludos desde Chile, desde Argentina, desde Puerto Rico. Después un sensei que no sé dónde es, dice, nos escribe, en el kumite uno tiene que dominarse primero uno mismo para luego sobreponerse al otro. Y después Sharim Cross, sensei de Puerto Rico, dice una cosa que es... le dan, dice, me encanta la bella diversidad de opiniones. Y pienso que aquí hay distintas visiones del karate. Por ejemplo, a mí me pasa con Walter Sensei, nunca me ha pasado encontrar un sensei a quien me encante más su visión del karate y bueno, y la técnica exquisita que tiene. Adoro el karate de Sensei, pero no comparto su visión. Será por mi cinismo táctico. Pero el karate sufre de la enfermedad de la técnica. Siempre hablamos de la técnica, si fuéramos ejércitos, si la técnica fuera lo primordial, en los ejércitos, el ejército con los mejores soldados y las mejores armas sería el que siempre gana. Y eso está históricamente demostrado que no es así. El ejército que gana es el que tiene el mejor general. En la batalla de Fársalo, Julio César le gana a Pompeyo con la mitad de los hombres, y sus hombres están muertos de hambre porque no tenían, la logística de César estaba rota, no tenían provisiones, se están comiendo el pasto, se comieron a todos los caballos, se están comiendo el pasto de los caballos, ya no saben qué hacer, y gana la batalla por la superioridad estratégica y táctica de César sobre Pompeyo. Entonces, la técnica no nos va a dar la victoria, la táctica nos va a dar la victoria. El dominio del tiempo y el espacio nos van a dar la victoria. Podemos ganar con el dedo índice si lo ponemos en el momento correcto, en el lugar correcto. Esa es mi visión. Entonces, la iniciativa no es atacar primero. La iniciativa es cuando ataco, cuando me atacan, yo ataco, no me defiendo. Y no paro de atacar hasta terminar.
Esa es la iniciativa. O sea que no necesito ser, no necesito estar moralmente en un lugar erróneo para tomar la iniciativa. Lo que sí es, si la defensa fuera fantástica, los ejércitos de defensa, no los ejércitos de invasión, pero los ejércitos de defensa nacional, les damos escudo. Y ya alcanzaba, pero no, les damos fierro para que tiren. O sea, no hay defensa posible. La única defensa que hay es el ataque. Como respuesta a un ataque, perfecto. Pero no hay defensas, no hay bloqueos, no hay absorciones. Lo único que hay en el conflicto es el ataque para poder prevalecer. Eso es lo que yo veo. También se puede ver, por ejemplo, si uno estudia los manuales de las fuerzas de élite del mundo. Por ejemplo, yo tengo los manuales de la SAS, ¿no? Special Air Service, las fuerzas especiales del Reino Unido. Y ellos trabajan con SOPs, o sea, Standard Operating Procedure. O sea, ellos nunca trabajan de acuerdo a la táctica del oponente. Ellos trabajan siempre imponiendo su táctica. No importa lo que... Y dan un ejemplo bastante trivial. Dicen, dan un ejemplo de golf. Dicen, ustedes saben cuánto... El que escribe el manual dice... Hace una pregunta, ¿cuánto tiempo pasa Tiger Woods entrenando para salir del búnker de arena? Dice, 0. No entrena para salir del búnker de arena, entrena para nunca caer en el búnker de arena. Imponer su concepto táctico sobre el enemigo. El enemigo tiene que estar defendiéndose en el esquema táctico que yo propongo. Si yo estoy trabajando en el esquema táctico de él, me está ganando. Eso a nivel general, pero cuando uno aplica eso a la visión de lo que nos dan los katas, todo lo que le decimos uke sale por la ventana. A mí me pasa, estoy estudiando, por ejemplo, Aragaki Niseishi, y el Aragaki Niseishi empieza con esto, esto, esto. Y cuando uno pregunta qué es esto, te dicen, esto es uke, esto es uke, esto es suki. Y no es así. La situación pasa que me están agarrando del cogote y esto es apresándole las manos, esto es un suki a la nuca y esto es un suki a la garganta. No hay. Porque si esto fuera un uke, y si él no me ataca acá y me ataca acá, ¿qué hace? No puedo usar ni Seiji. O sea, el espectro técnico-táctico del kata es redundante. O sea, que sirve en cualquier situación que uno la decida aplicar, sirve. No parte de lo que hace el otro, parte de lo que yo decido hacer. Eso es lo que veo yo en el karate antiguo. El problema que tenemos hoy, al que hablaba José Sensei, es que, lo voy a decir como lo pienso y lo siento, para mí el 95% de las metodologías de entrenamiento que tenemos en el karate moderno de hoy no sirven desde un punto de vista del arte marcial del karate. Sirven para el juego del karate, o para el deporte del karate, o para la actividad recreativa del karate, para el desarrollo motriz de los alumnos, etcétera, etcétera. Pero para la creación, el desarrollo de atributos marciales en el practicante, no sirven. Y por eso tenemos gente que puede tener segundo, tercer, cuarto dan y viene cualquier gil del barrio y los tapa. Porque no están equipados. Y han entrenado 15 años, 20 años. No digo más nada. Luis Costa Sensei. Acuérdense de bajar la mano si no quieren decir nada. No, creo que estaba Walter, después estaba yo, después estaba Luis. Sorry. Entonces, como estaba hablando, no registré, sorry. No. Los dejo, después los comparto. Paso a paso. Bien. Partimos también de una cosa que estamos hablando. En primer lugar, ¿quién dijo que los kata comienzan con una defensa? ¿Quién lo dijo? Eso lo dijo la norma, pero no lo dijo ningún maestro. Maestros modernos. Ningún maestro grande de verdad lo dijo, jamás. La otra cosa, uke, no quiere decir bloquear, quiere decir recibir. Cuando vos decís, y me parece que es correctísimo,
cuando yo impongo las condiciones y yo ataco. Matsumura decía lo mismo. Matsumura, que venía de aprender Jingen Ryu con el Batojutsu, donde hay que pegar. ¿Qué era? Cuando un samurái se enfrentaba a otro, y el otro, y ese samurái sabía que venía de la Jingen Ryu, decía, más vale salir corriendo o esquivarlo, porque me va a partir en dos en la primera. A ver, volvemos otra vez. ¿Qué practicamos? ¿Un deporte o un arte marcial? Primero tengamos claro eso. Ahora, querer decir, no, yo hago un arte marcial deportizado. Partimos con un problemón ahí. O con un deporte que proviene de un arte marcial. Es que no estoy diciendo nada. Ahora, me puedo convencer y decir, me gusta porque, a ver, bajo la barriga, me mantengo en forma, hago amigos, tomo cerveza cuando termino la clase, me siento bien, aprendí un montón de palabras en japonés, las meto en cualquier conversación y que suenan bien. Está todo fenómeno, digo, lo puedo hacer. Es tan amplio esto, que si hay 100 millones de practicantes, hay 100 millones de formas de verlo, digo, y todas tan buenas, y todas, cada uno tiene que ser consciente de la que se hizo carne, y no andar cambiándolas acá según lo que escuche. Esto me pareció bueno, entonces ahora me voy pero aquello me pareció bueno, entonces ahora no, hay que ponerse en un plan. Uno puede absorber cosas porque estamos para aprender todos los días. Sí, puedo aprender, pero no necesariamente cambiar mi opinión sobre las cosas. O sea, para mí es esencial que cada practicante, cuando llega a un determinado nivel, no cuando estás abajo, cuando llegas a un nivel determinado, donde entraste en la categoría de maestro, y no lo hablo peyorativamente, sino lo hablo conscientemente, donde si no tenés claro en qué lugar estás parado, quiere decir que todavía no llegaste a la categoría de maestro. Porque o repetís como un loro lo que aprendiste, o necesitas el librito para poder enseñar. Siempre repito lo mismo. Tuve un maestro que siempre decía, cuando esté lejos de ti la inspiración, haz uso de tu oficio. Y para que eso suceda, hay que estar convencido de que conocemos el oficio. Por eso digo, medias tintas no sirve. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José, que el kata como está actualmente y el kumite como lo vemos en global, imposible que se fusionen. Imposible. Ahora digo, hay que cambiar el kumite y acercarlo a lo que está dentro del kata. Pero no hacer 40 kata, ni 20, ni 10. Aprenderlos todos y hacer gibugata. No es mío, uno, mío, o dos, míos. Y de ahí sacar esas técnicas que van a ser mías. No las estoy inventando. Acá no se trata de inventar nada. Se trata de hacer que una técnica de Nukité sea mía y yo solamente la pueda aplicar cuando yo esté consciente de que la necesito. Nada más. Gracias. Luis Sensei. Sí, pasados los minutos entramos como a repetirnos un poco y autorreferenciar a los integrantes del grupo. Por lo tanto, lo que iba a decir ya me lo expusieron. Te robaron la réplica. No me dio el tiempo del día. Pero sí quería regresar a lo que fue también parte de la charla en el grupo, que era lo empírico, que creo que lo mencionaste vos mismo. Lamentablemente a veces se tienen estas experiencias empíricas que te hacen reflexionar muchísimo y nos ponen en la piel de Walter, de esas reflexiones profundas entre los dogmas, el budo y todo eso, ¿no? Pero, yendo a ese punto, yo creo que la táctica de cada uno al final de las cuestiones se llama supervivencia. Si lo que nosotros
creemos que hacemos o hacemos no nos lleva a una supervivencia, tenemos un problema. Porque entonces estaríamos no siendo eficaces en lo que hacemos. Y la supervivencia se llega a través de la eficacia. Para lograr esa eficacia se necesita un cierto grado de madurez, sí, y en algún momento, y esto puede sonar raro y feo quizá, y en algún momento tiene que ser empírico. Si no, ¿cómo sé que soy eficaz? ¿Cómo me demuestro a mí mismo que soy capaz? Si nunca lo probé. O no lo... Prueba no es la palabra, perdón. Porque si no, me remonta a la época en que salían a pelearse en el puerto. No me refiero a esa época. Me refiero a que en algún momento de su vida, de nuestras vidas, hubo que hacer uso. Yo conozco personas acá que han hecho uso. Y seguramente de lo que hicieron uso y fueron eficaces, son de lo que más se agarran. Y ahora el paralelismo entre lo que a mí me gusta, creo y practico y me sale bien y todo lo demás, versus lo que en ese momento soy capaz de hacer. Ahora, ¿cómo llego al medio? ¿Cómo hago contacto? No lo sé y les pido la respuesta a ustedes. Pepe, ¿me dejas responder? Sí, sí. Sensei, Luis, me parece excelente la pregunta que haces tú, porque esa es la pregunta implícita que está sin responder hace generaciones de todos los exponentes que hacen sus catas perfectamente y después salen a hacer saltitos en el tatami y pensando, creyendo o buscando, deseando llegar a una conexión. Y es justamente a eso es el quid de la cuestión de lo que yo vengo, es de donde yo percibo. Y para mí, lo que yo hago en mi propio dojo es hacer ejercicios donde se compartimenta la realidad, empezando con ejercicios muy, muy, muy compartimentados, donde hay muy poquita libertad, llegando hasta ejercicios de kumite, donde la libertad es casi absoluta, pero sin llegar a la libertad absoluta, porque la libertad absoluta es incontrolable. Entonces nosotros trabajamos, todos los días trabajamos, por ejemplo, con elementos de percepción táctil, ¿no? De poder, a través del tacto, diferenciar vectores y su dirección, y poder trabajar para mezclarse con esos vectores. Entonces, lo que le decimos Kakie. Tenemos 17.000 ejercicios diferentes de Kakie. Con llaves, con ukemis, con proyecciones, con de todo, con golpes, etcétera, etcétera. Y después pasamos a un ejercicio de transición que no tiene un nombre, le decimos el 1-2. Le decimos el 1-2 porque para salvaguardar la integridad física, cuando podemos atacar 2 veces seguidas, después cuando agarramos más experiencia lo hacemos 3 veces, después 4 veces, podemos atacar en series, pero hay que decir con la boca, decir 1, 2, 3, 4, para darle más información al que está recibiendo. Y el que recibe debe quedarse en el bolsillo, o sea, que tiene que quedarse adentro de la distancia del atacante, o sea, no puede retirarse, ¿no? Tiene que quedarse adentro y poder defender y contraatacar, ¿no? Entonces, lo que hacemos son tipos de ejercicios compartimentados que cada vez contienen más elementos de la realidad. Pero yo estoy absolutamente convencido que incluso, y esto lo hemos hecho en mi dojo muchas veces y hemos tenido un montón de lesiones, si se entrena con equipo de protector, nunca he tenido tanto knockout en el dojo cuando hemos entrenado con equipo protector. Pero así, pam, 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 pam.
porque la energía que te absorbe el cerebro es la misma, lo que no te corta, no te rompe, no te quiebra, pero el cerebro te lo hace pura igual. O sea que por eso era en la discusión del WhatsApp, por eso yo opinaba que no podía ser totalmente libre la relación, porque hay cosas que no se pueden hacer de forma libre sin llegar de forma totalmente libre. Se pueden hacer controladas, pero no, bueno, no digo más. Pepe, estás tú primero, me parece. A no ser que Luis quiera decir algo. No, si quieres replica Luis, si no, sigo yo. Replico, me tocó el rol replicador. No, es que yo pienso lo mismo. Yo pienso que se puede desarrollar con un esquema, un programa, se puede llegar con protección, se puede controlar. Pero hay dos aspectos, uno lo mencionó Walter, que es el control emocional. Que eso no lo podemos simular. O es muy difícil, por lo menos, sentir lo mismo que se siente ante una situación real. Porque no es imposible visualizar realmente al enemigo desde el sentimiento. Y el aspecto situacional también difiere. Entonces creo que nos faltan componentes que por ahí no se nombran, pasan desapercibidos, que terminan siendo muy importantes y también definitorios, porque el nervio, el nerviosismo, la respiración, el entorno, la situación, cambian a un formato tan descontrolado que nosotros no ejercemos ningún gobierno sobre él. Cambia la pared, el piso, la cantidad, el momento, la sorpresa, mi seguridad o inseguridad. La adrenalina. adrenalina. También me cambia. La adrenalina, exacto. Sentirme seguro o sentirme inseguro. ¿Cuál de los dos sentimientos es peor? ¿La seguridad que me puede llevar a cometer un acto equivocado? ¿O la inseguridad que me puede no dar como respuesta lo que necesito y ponerme en una situación difícil? O viceversa. Entonces, hay que entrenarlo, sí, llevarlo con un programa y tratar de llevar y de replicar lo más realista posible. Pero creo que se necesita, y ahí de nuevo genero otra pregunta de cómo generamos un marco de situacional o emocional que nos permita, además de entrenar la técnica, entrenar estos dos aspectos para tener un determinado control. Pepe, le respondo en 2 segundos y te doy la palabra. O lo tenés o no lo tenés, no lo puedes entrenar. Pepe, te toca a vos. Sí, no, un poquito hilando esto, ¿no? A veces podemos confundir que una determinada metodología, la metodología que usamos en karate es una ciencia exacta y hay un montón de variables. Una de ellas es la que he visitado, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto emocional, incluso el aspecto emocional que puede jugar a tu favor o en contra, ¿no? Depende de la situación. Métodos de entrenamiento hay diversos. El problema es que no sirven esos mismos métodos para diferentes personas. Y nosotros nos empeñamos en karate que sí, de que todo el mundo haciendo X, pues aprende. O sea, todo el mundo haciendo estos ejercicios va a ser igual de combate bueno y no va a tener miedo, etcétera, etcétera. Yo que, bueno, trabajo hace unos 9 años, creo, por el tiempo soy fatal, con artes de contacto. Si vierais la de gente que entra, que sale disparada para afuera, al primer golpe que recibe, gente fuerte, que incluso tú lo ves por la calle y tú dirías, uy, como este se venga hacia mí, me destruye. Que luego no tienen los mecanismos mentales para resolver situaciones que él pensaba a lo mejor que tenía controlada, porque al aire sabe pegar todo el mundo, ¿no? Incluso al saco. Pero el primer impacto que recibe es un impacto emocional, porque hay cascos, quiero decir, que nadie lo ha tumbado, pero ha tumbado algo que no es físico, ¿no? Y eso se entrena. ¿Cómo se entrena? Pues a base de recibir, porque acabas desdramatizando aquellas situaciones que tú creían que eran peligrosas cuando te das cuenta que, bueno, que el casco absorbe, que tú también respondes, que empiezas a aprender, empiezas a adquirir seguridad y el combate se convierte en un vehículo más de aprendizaje. Y poco
como con la idea que promulgaba Walter, si vieras lo que se aprende a nivel interno, cuando recibes, ni te lo puedes imaginar. Pero no es una cuestión de palabras ni de filosofía, sino de realidad. Es decir, estás frente a una realidad que tienes que resolver. Y hay dos formas de resolverla. O no vuelves a hacerlo, o si estás, asume lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es que, primero, aceptar que normalmente vas a recibir más que das. Suele recibir. Entonces, digamos que aceptas que hay una realidad que se impone. Y tú lo único que puedes hacer es estar ahí e intentar resolver con los medios que tienes, que van mejorando a través del entrenamiento. Pero tienes que recibir mucho. Es decir, no se trata de que yo me cubro, sino a veces incluso no te cubres, te golpean, déjate, baja al brazo, deja que reciba. Porque hay muchas más variables para ganar un combate que son de otro tipo no técnico que los que pueden ser técnicos, ¿no? Obviamente la técnica, lo que quiero decir para resumir un poquito es que la técnica, o sea, la función no se ha convertido en una subordinada de la técnica. Que es lo que pasa un poco en el karate que yo veo actual, ¿no? Que se va perdiendo toda función y vas en pos a esa forma, a esa estética, a esa idea de que la técnica hecha de tal manera es eficaz o eficiente, como queramos llamarla, y claro, estamos enfocando la atención en algo que es irreal, ¿no? Que no tiene que ver nada con la realidad. Y yo venía de un karate de guerrero, pero los primeros golpes que yo recibí dije, uff, aquí pasa algo que yo no había trabajado en karate y que se puede trabajar porque tenemos herramientas, pero que no se trabaja, ¿vale? O sea que hay, ¿no? Pero no puede ser teoría, tenemos que llevarlo a la práctica. Y si no la llevamos a la práctica, seguirá siendo teoría y al final un día recibes un golpe y te sorprende de que no seas capaz de reaccionar a nivel interno, a lo mejor incluso a un golpe que no es demasiado potente y que lo podría absorber tranquilamente en una situación a lo mejor diferente, ¿no? Con mucho más entrenamiento, digamos, ¿no? Sensei, antes de darle la palabra, quiero darle la palabra a la audiencia. Dice Mariano Fernández Sensei, responde: hola, soy de Buenos Aires, Argentina. Después dice Julio Ariel Lucero Sensei, dice: concuerdo absolutamente con su criterio. Anselmo Cuadrado Sensei de España dice: hace algunos años asistí a un curso en el que un amigo mío, karateca y profesor de educación física, hacía una gran exposición, a mi entender, sobre qué y cómo era el karate que había llegado hasta nosotros tras su salto de Okinawa a la isla principal de Japón y su popularización. Una de las premisas que exponía era que claramente no había una transferencia directa entre el kata y Okihon y el kumite. En el kumite no se usan el 80% de las técnicas que se recogen en los katas, quizás porque no están pensadas para una confrontación directa que pueda ser más o menos acordada. En los katas igual estamos hablando de otra cosa. Julio Ariel Lucero vuelve a escribir: prácticamente tengo 40 años aprendiendo Karate Do y esta me parece el mejor análisis que vi en mi vida. Bueno, o sea que para algo servimos, compañeros. Walter Sensei, te toca la palabra. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, estaba un poquito hilando, digamos, lo que recorrimos en este tiempo de charla. Y básicamente, creo que, como preguntaban, llegamos a, ¿y cómo hacemos? Llegamos a decir, bueno, tenemos este conflicto y cómo lo resolvemos. Digamos que la capacidad de realizar la técnica la tenemos. Practicamos el kata, desarrollamos cierta maestría, y esa técnica la dominamos, la aplicamos. Ok, hay que hacer una práctica sincera del kata. O sea, esas pausas, esas poses, no son en el terreno del comité, no son en el terreno del combate. En el terreno del combate no hay pausa, si pestañas. Entonces, practiquemos el kata y busquemos esa maestría sobre las técnicas para aplicarlas en condición de tiempo, de potencia. La potencia viene del equilibrio, entonces la velocidad, el equilibrio, la potencia, tiene que estar llevada al grado de maduración que sea funcional en un contexto de enfrentamiento.
Entonces ahí ya estamos seguros que la técnica la podemos hacer, ¿no? Si queremos transferir al combate. Ahora, ¿por qué esa técnica que yo estudio? Porque la estoy extrapolando, la estoy haciendo individualmente. Estoy manejando en el kata el equilibrio con fuerza, sostener el equilibrio ante fuerzas desequilibrantes internas, mías, personales, las que me voy superando para poder, poder aplicar en mejor condición, ser más eficaz, más eficiente. Cuando las llevo al otro terreno, como decía el sensei José, que hay que experimentar, porque ahí entran otras variables, el desequilibrio proviene de fuerzas internas y de fuerzas externas. Y el poder realizar la técnica, que yo sé que ya la puedo hacer, deviene de, digamos, de contrarrestar esas fuerzas, internas y externas. Bien, a eso ya, digamos, el desafío viene por fuera de lo técnico, viene por el desarrollo, y yo apelo de nuevo al desarrollo espiritual, porque la condición para poder aplicar ahí la técnica correcta y mantener el equilibrio, la eficacia y la precisión y la dosificación de la energía y todo, viene de las virtudes. Hay que estar sereno, hay que ser justo, hay que tener la sabiduría para entender o anticipar la acción, la empatía para meterse en el pensamiento del oponente, para entrar para leer sus intenciones. Obviamente, si yo quiero anticipar, bueno, o voy a tener que ser más rápido o voy a tener que leer sus intenciones, ¿verdad? Y si me voy poniendo maduro y voy perdiendo rendimiento físico, bueno, más vale que empiece a poder leer sus intenciones, porque si no, no voy a tener oportunidad. Y eso solamente viene de una mente calma, clara. Entonces, acá el arte marcial tiene un secreto a voces. Estamos buscando y tratando de complicarlo, pero el Budo dice que son 7 virtudes. El camino es desarrollar 7 virtudes, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo entrenamos? Bien, como recién nos nombraron. Jorge, vos nombraste los acontecimientos de los ejércitos, que en inferioridad de condiciones se superponen. Vos decís, porque tienen un mejor general. ¿Cuál es la cualidad del general que hace que ese ejército se sobreponga ante condiciones adversas? No es la virtud. ¿Qué condiciones tiene el general? Y tiene condiciones tácticas y estratégicas, ¿no? Pero mirá, tenés el arte de la guerra, te detalla las condiciones que debe tener el general de un ejército. Uh-huh. Debe tener muchas virtudes. Pero no lo tenía preparado, pero justamente el general es eso. El general, el mando debe tener cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje, disciplina. ¿Cómo vas a implementar una táctica si no tenés virtudes? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? Y si no tenés disciplina, si no tenés paciencia para ejecutar paso a paso la táctica que diseñaste, ¿no? Es súper importante. Y ahí vienen las fuerzas externas, puede ser Pepe. Y bueno, te pegan fuerte, y es eso. Es tratar de desestabilizarte y tratar de subir ese umbral o ese límite de tolerancia. Y esa es la práctica del Shukumite. El Shukumite es un ejercicio de desestabilización para ejercitar y muscular esas virtudes, darle músculo a ese espíritu. La tolerancia, la serenidad, la humildad, la sinceridad, todo viene de ahí, de la experiencia de lo que estás viviendo. Y eso va a hacer que cuando esa capacidad se amplíe, aparezca la claridad, la calma, para ejecutar técnicas más complejas en los mismos tiempos, en los tiempos del combate, que son mínimos. Para ejecutar una técnica compleja, no un tsuki recto,
que nos presenta un kata y que nos adiestra, y quizás sea lo más apropiado para manejar la situación, necesitas ese equilibrio. Y ahí viene el tiempo aparece y la precisión aparece de primero estar reforzado en ese punto. Por eso creo que tres o todos nombraron que el combate se define por muchas más variables que la destreza, la técnica o la fuerza. Justamente, ser fuerte no es una cualidad física. Y también está explícito en la premisa de Shinji Tai. Y el espíritu se superpone a todo. Y esos ejércitos tienen espíritu. Por eso no se quiebran. Y el Sensei Nishiyama nos decía, eso cada uno apela a donde vienen sus enseñanzas, que para terminar el combate hay que quebrar su espíritu, no su cuerpo. Hay que quebrar el espíritu, hay que golpear en el espíritu. Y eso no es solamente físico. Y bueno, es importante buscar. No digo que sea fácil, no digo que yo lo tenga resuelto, pero es ese, digamos, el momento de quiebre como decíamos, en decir, esto que estoy haciendo no me lleva a donde yo quiero. O sea, este formato de kumite y este formato de kata no van a ese objetivo. Tengo, como decía el sensei Gerardo, tengo que cambiar el kumite y tengo que cambiar el kata. Se tienen que alinear a ese objetivo. Y ahí viene la práctica madura. Y bueno, y no es con todos, y no es con los alumnos que no están preparados, y no es con los compañeros que no están preparados, y no es con los maestros, instructores que no tienen esa búsqueda, porque si no es una búsqueda genuina, si no parte de una convicción, no van a encontrar, no se va a encontrar, no se va a tener la conciencia para tomar los elementos que nos está enseñando esa experiencia. Esa es mi búsqueda y es el planteo de hoy del Shu Kumite y de transferir al kata. La técnica de kata está, pero la única forma de aplicarla es como manejar otras variables. Gerardo Sensei. Sí, yo pienso que hay dos formas de ver esto, de la forma ortodoxa o heterodoxa. La forma ortodoxa tiene un montón de variables y posicionamientos que son de acuerdo a cómo hayamos venido desarrollando nuestra evolución en este camino, ¿no? Y la heterodoxa es aquella que trasciende a través del individuo, única y exclusivamente a través del individuo. Yo me afilio más a la heterodoxa porque creo que es la que me hace más imperceptible a los demás, ¿no? O sea, es la que me hace menos visible a los demás. Y después está la otra cosa que se llama decisión. Y ahí creo que es el tema espíritu, decisión. La decisión yo la transmito con mi presencia. El primer paso para ganar algo es tener presencia, que no me garantiza nada, pero pone un parate a una situación. La otra cosa en cuanto a la decisión es, ¿quiero pelear o no quiero pelear? Y esto no se trata solamente de una pelea kenka en la calle, sino estoy hablando también dentro del dojo, ¿no? O sea, uno dentro del dojo ve si hay miedo en el que está delante. Lo percibe, se percibe. Y creo que ahí es donde se aplica la táctica y la estrategia. O sea, donde se avasalla el pensamiento del otro a través de mi propia... De repente yo mido 1,40, pero me agiganto porque mi expresión y mi convencimiento es tal que al otro lo avasallo. Pero eso se llama chispa. ¿La tenemos o no la tenemos? Eso no se puede entrenar. Se puede entrenar la chispa cuando se tiene. No se puede crear la chispa cuando no se hay, cuando no existe. Por eso que no todos son grandes guerreros, ni todos han sido grandes generales. Generalmente esos generales a los que hace referencia la historia ya tenían esa chispa. Y llegaron a generales capaz que no por carrera, sino porque avasallaron a todos los que estaban alrededor.
su propia personalidad ganaba batallas. Y creo que eso es muy importante, el desarrollo de la personalidad. Y la única manera de desarrollar la personalidad es cuando estoy convencido de lo que estoy haciendo. Cuando no titubeo con lo que estoy haciendo. Cuando tengo un dominio bastante grande de lo que conozco. Sobre todo cuando conozco lo que estoy haciendo. Porque si no, empiezo a titubear, empiezo a convertirme en un flan. O sea, mi personalidad tiene que ser como la de la roca, digo, no puede ser, tiene que ser como la del agua, porque tengo que ser capaz de moldearme a la situación, pero a su vez constituirme en una roca que el otro no pueda penetrar. Son las dos opciones, si queremos verlo desde un punto de vista más visual, valga la redundancia. O sea, pero hay una cosa que es esencial. La primera fase de la práctica del karate es la que nos da los elementos. Luego tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a elegir. A elegir. O sea, ningún alumno tiene que ser como yo porque no va a ser como yo porque yo soy yo. Tenemos que enseñarle, ya le dimos las herramientas, ahora él tiene que convertirse en carpintero. O en artista o en lo que quiera hacer. O sea, el error es pensar que todos vamos a llegar al mismo objetivo por el mismo camino, y no es así. Y no es así. Y como digo, la formación de la personalidad, por algo existen los psicólogos, ¿no? Porque hay tanta gente que tiene problemas de personalidad. Es decir, esto es una cosa que es así. Es decir, los grandes guerreros capaz que no fueron a West Point, ni se forjaron en ningún. Son guerreros natos, naturales, que tienen que pulirse, pero ya traen eso que los hace diferentes. Podemos ser buenos peleadores, pero guerreros no creo que sea para todos. Gracias. Gracias, Sensei. ¿Querés replicar? Dale, dale. Sí, Jorge, perdón. En esto, claro. Ahí, primero hablamos de la convicción, de la convicción de la persona. Y la convicción es eso, es otra virtud. La convicción es otra virtud, y hay que tenerla, y hay que trabajarla, porque si no, cuando se pierde la convicción, cuando se quiebra, se renuncia, y no se llega a la otra orilla. Entonces, acá queremos quizás cruzar en el kumite a la aplicación de las técnicas. Bueno, si no tengo convicción, no voy a llegar. ¿Sé que puedo lograrlo o no? Entonces, si dudamos, bueno, no vamos a lograr, digamos, trabajar para llegar hasta ahí. Pero que antes necesito convicción. Y eso lo tengo que trabajar. Yo creo que eso que está vivo, que el Sensei dice que es chispa, ese es nuestro espíritu. Y todos lo tenemos. Lo que pasa es que si no conectamos, no lo podemos sacar. A veces cada persona conecta con distintas situaciones. O sea, genera su carácter, se expresa en ciertas circunstancias y en otras no. Pero lo tiene, solo que no lo puede manejar. Y en el karate hacemos eso. Lo que hacemos en el karate es aprender a manejarlo. Mucha gente se acerca al karate porque tiene esa duda. No sabe si tiene espíritu guerrero o no. Y en principio cree que con unas técnicas que le enseñan, digamos, va a poder manejar esa situación, o esa duda interna, o esa inseguridad. Pero después aprende las técnicas y lo sigue sintiendo. Sigue sintiendo la misma inseguridad. Solamente cambia y se transforma cuando por dentro consigue esa convicción. Cuando entonces toma fe en las técnicas que está practicando. Pero si no hace eso, solamente hace las técnicas y no genera esa convicción, no le van a ser útiles nunca y jamás la va a poder aplicar. Así que otra vez es un círculo de realimentación.
entre desarrollar en paralelo al cuerpo y a la mente, el espíritu también. Esa confianza es una virtud y hay que trabajarla y hay que despertarla en el alumno. Hay que despertarla, hay que hacérsela notar, hay que educarlo. El espíritu se descubre, todos lo tenemos. El potencial, todos lo tenemos. Y en la mano del maestro está en poder sacarlo a flote, poder sacarlo y enseñárselo primero al alumno, cuestión de que sepa que lo tiene, para que empiece a tomar esa confianza y después lo empiece a manejar, lo empiece a administrar. Sí, Sensei, perdón. No, una solita cosa nomás. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo en ese sentido porque no todos somos carpinteros, ni todos somos ingenieros, ni todos somos albañiles, ni todos somos médicos, ni todos somos ajedrecistas, ni todos somos bandoneonistas. Digo, el guerrero se forja porque nació para ser guerrero. Después hay quienes quieren ser guerreros sin sentir que son guerreros. Hay miles de cinturones negros que no se enfrentarían a nada. Y son cinturones negros. Bueno, está bárbaro, pero no son guerreros. Y hay otros que son cinturones blancos y llegan a la clase y ya son guerreros. Lo que hay que pulir esa piedra. El espíritu está bien, pero el espíritu está condicionado a determinadas cosas que nos suceden en la vida o con las que ya traemos desde que nacemos. Hay que saber explotarlo. Un buen médico, o sea, una persona que estudia medicina nunca va a ser un buen médico si lo que quería hacer era pianista. Yo pienso que estamos viendo se están decantando dos visiones del mundo, ¿no? Eso es lo que tiene el karate. El karate, decimos, hacemos karate y en realidad, digo, podemos tener cabezas completamente distintas. Yo pienso que lo que plantea Walter Sensei es un paradigma de moral absoluta, ¿no? Que hay códigos morales que son absolutos, que pertenecen a la fábrica del universo, a la textura del universo. Y después está el otro paradigma al cual yo adhiero, es que no hay moral. O sea, lo único que existe es distintos tipos de sufrimiento, pero no hay moral. Y por eso yo admiro tanto lo que hace Sensei Walter, porque él tiene el budo en el corazón y lo aplica a todo lo que hace. Pero en mi cabeza el karate precede al budo. Lo que pasa es que hay una diferencia, perdóname, entre budo y bujutsu. Claro. Son cosas diferentes, aunque suenen parecidos. Y, por ejemplo, para volver al ejemplo de Julio César comía lo que comían sus hombres y dormía en el suelo con sus hombres. Y, decía, tenía ese tipo de virtudes, pero asesinó a millones de personas y mandó a más millones de personas a la esclavitud y tenía 5.000 mujeres. Yo qué sé, digo, o sea, y era una persona bien vista, una persona en su época de virtud. O sea que los códigos morales varían, pero más allá de eso, que nos estamos decantando en dos visiones, ¿no? Yo pienso que sí, lo que sí nos puede unir en la práctica es que tenemos que llegar a un acuerdo metodológico, aunque sea. Porque una cosa es el desarrollo mental y espiritual y emocional que podemos crear en un practicante y crearle fe en sí mismo y seguridad propia. Pero eso poco y nada tiene que ver con su habilidad marcial. Le pueden romper la cabeza igual. O sea, pero su calidad de vida es infinitamente mayor teniendo fe en sí mismo y teniendo una convicción en sí mismo, ¿no? Pero lo que sí tenemos que llegar es, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo metodológico, porque si no hay una metodología que llegue a un fin, con variaciones, algunos mejores, otros peores, algunos son sargentos y otros llegan a generales, pero si no hay una metodología que nos lleve de la nada hasta un nivel de habilidad superior, entonces no vale la pena entrenar nada. Entonces no vale nada. No sé si es réplica o es intervención ya. No,
Le toca a José, ¿no? Sí. Luis y yo estamos, seguramente no sabemos de qué punto empezar, porque afortunadamente hay mucha información. No, yo creo que por mi experiencia es que el código en un combate real que utiliza a lo mejor la persona que agrede igual no es el mismo que utilizas tú, porque el nivel de violencia al que te quiere imprimir no estamos acostumbrados la mayoría de nosotros, sinceramente, aunque hagamos karate, porque nuestra vida va por otra idea. Tenemos una idea de lo que es la vida que no es pelearnos con el primero que nos sale y nos pita, ¿no? En el coche, ¿no? Aunque nos enfademos, ¿no? Pero no salimos del coche a matarlo, ¿no? Entonces, mi experiencia directa, que es lo único que yo puedo acudir, porque es la que me avala, digamos, hasta ahora, es que las virtudes de las que habla Walter, que yo creo que también las practico, porque además de, bueno, me siento judoka, puede ser una ventaja o un inconveniente. Entonces, cuando te enfrentas a alguien que realmente te quiere pegar, que no tiene esas cualidades que nosotros intentamos desarrollar o que la hemos desarrollado, es un obstáculo, porque la realidad te está diciendo otra cosa. Y a medida que tú seas capaz de abandonar esas virtudes que las trabajas en un contexto, pero no en un contexto marcial de pelea, pues seguramente te va a garantizar que ganes más veces que pierdes. Porque la ética es un impedimento, la ética no te hace ganar un combate. Cuando tú te pones al nivel de vibración del otro, posiblemente tengas más oportunidades de vencer que cuando estás por debajo. Esa es mi experiencia. A mí, por ejemplo, yo prefiero, ¿no?, tener virtudes a ser un guerrero, pero es mi opción personal. Pero reconozco que no siempre funcionan en un contexto real de agresión, ¿no?, de gente realmente violenta. Y lo digo por experiencia, porque trabajo en un medio que los veo. O sea, y cuando ves a una persona que se le ha ido un poquito por ahí la cabeza, es muy complicado, muy complicado. Si no estás mínimamente, como decía Gerardo, si no tienes ya unas ciertas cualidades guerreras, ¿no? Si no tienes un kamae, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si no estás en tu sitio y el otro ve que puede ser peligroso, ¿no?, que hay presencia, que presencia significa que te puedes poner a su mismo nivel si quieres. O sea, tú en qué nivel quieres jugar conmigo, ¿en el nivel más suave o vamos de verdad? Y si el otro nota que tú eres capaz de llegar a ese nivel, posiblemente sí lo calmes, ¿no? Como esté por encima, él no te sirve. Y desafortunadamente, no lo digo, es desafortunado, pero es así, la realidad es así, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que el karate ha adquirido ya tiene una idea, la mayoría de la gente, de lo que es el karate, que los que asisten a nuestros dojos no son gente que buscan precisamente eso. Buscan quizás estar más cercanos a lo que dice Walter que a lo que decimos nosotros los demás, ¿no? Porque yo, que también me muevo en el mundo del contacto, el público es totalmente diferente, ¿no? Así que, ¿cómo he llegado así? Bueno, darle una vuelta y llevarlo a otro mundo, pues cuesta trabajo, porque son muchas capas las que hay que tocar para volver. A lo mejor nosotros a nivel personal sí somos capaces, ¿no?, de volver como un poco a ese karate, ¿no?, que más antiguo o más clásico. Pero va a ser poco acompañado, ¿eh? La gente tiene otra mentalidad, la gente tiene otra visión, y como decía Jorge, las metodologías que usamos posiblemente, a lo mejor con el tiempo, que se nos llevarán a los dojos, pero se nos vaciarían. Porque yo, en el momento que quiero hacer un poquito de contacto, hay mucha resistencia, ¿no? Porque la gente va a lo que va. Parece que es un gimnasio donde van a divertirse. Mucho lo decimos de broma, ¿no? Parecemos mayores, ¿no? Parecemos ancianos que vamos a la peña del barrio a socializar, ¿no?, en vez de a practicar karate. Y es así, es así. Pero, y entonces no descubren a lo mejor si son guerreros o no son guerreros, porque tampoco les preocupa demasiado. Entonces,
Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? Que las virtudes quizás está bien, y debemos de todos de aspirar a eso, pero que en un contexto real de alguien que viene a por ti, no sé si es un obstáculo. Bien. Sensei Luis. Ya pasaron 3 horas de debate y algunas cosas se están repitiendo y no quiero generar otra pregunta que genere una catarata de opiniones y argumentos porque ya van 2 y nos extendimos. Pero casi intervengo con el karate Nicentenashi porque estuvimos rozándolo y dije no porque va a generar otra vez otra discusión. Pero sí con esto último que decía Jorge de que se va decantando en 2 cosas. Y una es que esa nos interpela a nosotros como profesores entonces. Porque ¿qué estamos alimentando? Por lo escuchado, yo puedo tomar una frase conocida que es karate es para todos, pero no todos son para el karate. Entonces, cuando tenemos alumnos o cuando recibimos gente, ¿qué lobo alimentamos? ¿O qué animal alimentamos? El de la responsabilidad de decirle a alguien que no tiene la chispa, es preferible que hagas vóley, o al que tiene la chispa y sabes que, como dijo alguien recién, creo que fue Valves, de que sabes que si se va a enfrentar a una situación, se va a enfrentar y no le va a tener miedo. O como decía Pepe, se hace gigante, aunque mida 1,20, 1,40, presencia, ¿no? Y nosotros entonces tenemos que discernir o aclararle al alumno, al que ingresa, en qué situación está, y hay naturalezas que no podemos cambiar, y hay naturalezas que podemos potenciar. Entonces, en este camino, de Budo, larguísimo, y que lo vamos a tener, por suerte, como alumno por muchos años, tenemos que tener la sinceridad de, en algún momento, poder decir por acá o por acá. Y si no tiene la chispa, no se la podemos prender, y si la tiene y es fuerte, por ahí la tenemos que aplacar. Pero esto va a generar, de nuevo, otra catarata de opiniones que nada tienen que ver con kata y karate. Pero sí, No creo, sí, creo que estamos de sí, acuerdo, Sensei, ¿eh? sí que nos interpela a veces en tener que definir qué estamos enseñando, o qué enseñamos, no qué estamos, sino qué le queremos enseñar a Juan, a Walter, a Jorge, a Gerardo, a José, qué le enseñamos, qué camino tomamos. No es una pregunta, así que no genere una catarata de respuesta, es simplemente una reflexión. Creo que es una reflexión que yo creo que todos podemos firmar esa reflexión, que esa, todos aquí damos clases y creo que todos estamos de acuerdo en que sí, que es una responsabilidad y que hay que ser consciente de esa responsabilidad y que no se puede brindar lo mismo a todo el mundo, como tú bien lo decías, Sensei. Tenemos que edificar algunos y tenemos que bajar un poquito a otros justamente para lograr ciudadanos, ¿no? Porque a pesar de todo somos ciudadanos y digo, mi antiguo sensei siempre me decía, no hay que ser un monstruo para vencer a un monstruo. Y bueno, no queremos crear monstruos. Lo que sí tenemos que crear la habilidad de vencer, ¿no? Sensei, tuvimos 2 horas y pico. Fue... 2 horas. Sí, la verdad que fue mucho... Se le ha hecho largo a Luis. Se le ha hecho largo. Sí, la sufrió. Lo está esperando el asado por ahí, me parece. No, pero creo que una de las cosas que aprendí de esto es que vale mucho más hablar que escribir. Toda la vida. Porque nos entendemos mucho más hablándonos que por el WhatsApp. Pero por lo menos, bueno, el WhatsApp dio la iniciativa y pudimos seguir de largo. Bueno, Sensei, quiero terminar leyendo los comentarios. Pino Octavio Piris, desde Uruguay, nos manda un gran abrazo y dice, comparto con el Sensei Gerardo. Dice, lindo encuentro, siempre es lindo escuchar distintos pensamientos de la misma pasión, karate. Eso creo que también todos podemos firmar, podemos suscribir a eso, ¿no? Y Jarin Cross Sensei nos dice de Puerto Rico, muy
muy, muy interesante. ¿Habrá una metodología absoluta o una metodología quizás situacional y de enfoque? Todo es posible. Estamos muy agradecidos. Les doy las gracias por darme el tiempo, las opiniones, poder aprender de ustedes, poder sumergirme en el universo del budo y del karate que practican. Y bueno, creo que por lo menos plantamos una semillita de pensamiento y de reflexión en la audiencia. Sí, Jorge, te agradezco muchísimo la oportunidad. Lo disfruto porque la pasión que nos une en este intercambio, bueno, o sea, nos llevamos mucho. Yo cada vez que escucho o leo lo que escriben, estoy reflexionando permanentemente. Es una tormenta de cosas, pero bueno, pero que solo me sirve para seguir buscando, para seguir mejorando, ajustando. Por eso les agradezco a todos la pasión que le ponen, la honestidad, la sinceridad, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Agradezco a todo el grupo porque disfruto tanto y me enriquece tanto, ¿no? Gracias, Yo, Sensei, gracias. en la misma sintonía, agradezco porque participo como eterno alumno del aprendizaje y sabiduría, aunque sea por este medio, y es incontable lo que uno aprende, lo que uno toma nota y se queda después con deberes para esto que dijo, lo necesito leer, investigar y revivir un poco más. Así que muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias. La verdad que siempre es lindo encontrarse y conversar. Yo esto siempre lo tomo como un elemento catalizador, ¿no? A veces no tenemos siempre oportunidad de conversar determinados temas con más de una persona, y acá habemos 5. Y eso siempre es enriquecedor. Así que, obviamente, eternamente agradecido de que se dé muchas veces más sobre... Hay tantos temas para tocar, tantos temas. Sí, Así que Vamos a seguir, vamos a seguir. a mí me pasa lo mismo. Yo siempre estoy deseando que recibí el mensaje de Jorge, oye, que tenemos reunión en directo o vía Zoom con otros compañeros. Encantado. Y los temas siempre me interesan todos, porque el karate afortunadamente es extenso y creo que hay temas que yo, por ejemplo, personalmente no tengo resuelto, me surgen dudas y bueno, y a través de estas charlas pues eso me ayuda, ¿no? A lo mejor a clarificar o confirmarme que ya lo que ya sabía o darme información nueva para trabajarla. Bueno, entonces con esto le decimos adiós al público de Facebook. Muchas gracias. gracias.